Te adelantaron la derrota, te hicieron creer que esa batalla estaba cerrada, y aún así aquí estoy, mirando tus cartas y viendo con claridad que vas a darle la vuelta cuando nadie lo espere. Esa jugada a todo o nada que parece una locura, que incluso te quita el sueño y te hace mirar el techo de madrugada, no es un impulso vacío, es la última ficha que cambia el tablero. ¿Has sentido esa presión silenciosa cuando alguien te mira como si ya supiera el final, como si tu esfuerzo no contara, y esa sensación no ha sido casualidad? Porque lo que dabas por perdido, lo que casi habías enterrado con resignación y una media sonrisa cansada, está respirando otra vez debajo de la superficie, mostrando señales de vida que no esperabas. Si deseas que la balanza se incline definitivamente a tu favor, comenta ahora mismo: mi triunfo es inevitable. Deja tu like y acompáñame hasta el siguiente giro, porque lo que viene ahora sacude todas las certezas. Se me eriza la piel al encontrar la carta del puño de mármol, y no es una carta amable, es la carta de las luchas largas, de los pleitos emocionales y de las situaciones, donde alguien creyó que podía imponerse por cansancio. Esta carta me habla de una conversación tensa, de un trámite que se alarga, de una relación donde parecía que siempre cedías un poco más, para no romper del todo. No estás imaginando esa injusticia, no fue exageración tuya ni dramatismo, hubo un desequilibrio real que te hizo pensar que ya no valía la pena insistir, aunque tu corazón aún guardaba esperanza. Pero el puño de mármol no aparece para confirmar derrota, aparece cuando la resistencia cambia de bando, y el golpe final no lo da quien gritó más fuerte. Has estado midiendo cada palabra, cada gesto, incluso cada gasto, como quien revisa una cuenta que no termina de cuadrar, y esa vigilancia constante desgasta más que la propia batalla. Quizá pensaste en rendirte por puro agotamiento, como cuando uno guarda en un cajón un proyecto que le ilusionaba, porque nadie lo apoyaba, y aprende a no mencionarlo para no escuchar burlas. Te has tragado comentarios, silencios incómodos en reuniones familiares, miradas que decían ya es tarde para eso, y aún así sigues aquí, escuchando, porque eso me dice que dentro de ti, nunca aceptaste del todo el resultado que te impusieron. Hay algo más profundo que todavía no encaja del todo, una pieza que no has visto pero que ya está moviéndose, y cuando la comprendas, vas a entender por qué esta batalla no estaba perdida sino malinterpretada. Siento la presencia de alguien que creyó tener ventaja, alguien que bajó la guardia al verte callar, pensando que el silencio era rendición y no estrategia, pero esa persona no ha calculado bien tus tiempos, ni ha entendido que cuando decides jugar fuerte no lo anuncias, simplemente actúas. Y lo que está a punto de cambiar no será ruidoso al principio, será sutil, casi discreto, pero tendrá un efecto que nadie vio venir, transformando todo de manera inesperada y profunda. Si quieres que nadie vuelva a subestimarte jamás, deja escrito en comentarios: mi victoria sorprende hoy, suscríbete y permanece aquí conmigo, porque lo que está a punto de pasar supera todo lo anterior. Ahora aparece la carta del espejo partido, y te prometo que esto es clave, porque esta carta habla de verdades que se reflejan cuando menos se espera, de máscaras que se resquebrajan frente a todos. No es casualidad que estés notando pequeños detalles, frases que no encajan, contradicciones que antes pasabas por alto por mantener la paz, y ahora esos signos te llaman a la reflexión profunda. El espejo partido me muestra que alguien empezó a mostrar grietas, quizá en un mensaje mal escrito, en una explicación que cambió según el día, en una promesa que ya no suena igual. Y cuando esa grieta se abra del todo, la balanza va a inclinarse a tu favor sin que tengas que forzar nada, porque el tiempo y la verdad harán su trabajo silenciosamente. Piensa en esas noches donde repasas mentalmente lo ocurrido, donde vuelves a una escena y te preguntas si debiste decir algo más, si te faltó firmeza o sobró paciencia. Esa revisión constante no ha sido debilidad, ha sido preparación, porque estabas afinando tu criterio sin darte cuenta, y hay una diferencia enorme entre reaccionar por impulso y esperar el momento exacto para hablar, y tú has estado en esa espera aunque te llamaran indeciso. Y cuando llegue el instante adecuado, no necesitarás gritar, bastará una frase clara para cambiar el rumbo, porque la fuerza de tus palabras será suficiente para marcar la diferencia decisiva. Siento también una tensión relacionada con lo material, con un dinero que parecía no llegar, con una respuesta que se retrasaba, con una oportunidad que parecía escaparse justo cuando más la necesitabas. Quizá firmaste algo con dudas, o rechazaste una propuesta por miedo a equivocarte, y desde entonces te preguntas si fue el error que lo arruinó todo,
aunque la respuesta aún está por descubrirse. Sin embargo, la energía que veo no habla de error definitivo, habla de un giro que se activa cuando decides arriesgar lo que queda en la mesa, y esa decisión no será impulsiva, será el resultado de todo lo que has aprendido en silencio. Hay una persona cercana que juega un papel importante en esta historia, alguien que mezcla apoyo con escepticismo, que te dice que confía, pero al mismo tiempo te advierte que no te ilusiones demasiado. Esa ambivalencia te ha confundido más que la oposición abierta, porque no sabes si contarle tus planes o guardarlos para evitar comentarios, aunque esa misma persona será testigo del momento en que todo se incline, y su expresión cambiará cuando vea que no estabas equivocado. No será una venganza, será una confirmación, y eso tiene un peso enorme para quien ha dudado de sí, porque finalmente se reconoce el valor que siempre estuvo presente en tu interior. Me da curiosidad saber si también has vivido ese momento, donde todos creen que has perdido y por dentro sabes que todavía queda un as bajo la manga. Quiero saber cómo lo experimentas tú. ¿Te ha pasado algo así? La carta del filo de plata se manifiesta con una claridad que me obliga a detenerme, porque habla de una decisión tajante, de cortar una atadura que parecía necesaria, pero que en realidad te estaba frenando. Esta carta no es cómoda, implica asumir consecuencias, implica aceptar que al jugar a todo o nada puede haber tensión en el entorno, pero también indica que cuando eliges con convicción, el resultado respeta esa firmeza y la multiplica. Y aquí está el detalle que todavía no estás viendo, el momento exacto en que esa elección desencadena la victoria que dabas por imposible, cambiando el curso de los acontecimientos para siempre. Porque esa batalla no era solo contra otra persona o contra una circunstancia, era contra la idea de que ya era tarde, de que no merecía la pena insistir, de que lo justo no siempre gana. Te has repetido que la vida a veces no compensa, que hay injusticias que se quedan sin reparar, y esa creencia empezó a pesarte más que el conflicto en sí. Pero cuando la balanza empiece a moverse, entenderás que el tiempo estaba trabajando en silencio a tu favor, y entonces, justo cuando pienses que todo está definido, algo pequeño va a desencadenar un cambio que todavía no alcanzas a imaginar. Virgo, no estás en el mismo punto que hace unas semanas, aunque desde fuera parezca que nada se ha movido, porque por dentro ya tomaste una postura que antes evitabas, por miedo a romper el equilibrio frágil que sostenías. Has empezado a observar sin intervenir, a escuchar más de lo que hablas, y eso ha descolocado a quien esperaba una reacción inmediata, para seguir llevando ventaja en esta situación compleja. Esa calma que muestras no es resignación, es cálculo, es la mente ordenada que caracteriza tu esencia, cuando decides que no vas a volver a perder terreno, sino que vas a avanzar con firmeza. Y mientras otros creen que sigues dudando, en realidad estás midiendo el momento exacto para jugar esa carta definitiva, que cambia el resultado, porque sabes que la paciencia es tu mejor aliada ahora. En tu entorno hay alguien que actúa como si tuviera el control total, alguien que sonríe en público y luego modifica versiones en privado, generando esa sensación incómoda de que algo no termina de ser transparente. No es una persona abiertamente hostil, por eso resulta más difícil señalarla, porque mezcla gestos amables con decisiones que te dejan fuera, y has notado pequeños desplazamientos, cambios en acuerdos, silencios estratégicos cuando planteas un tema delicado, y eso no es paranoia ni susceptibilidad. Tu intuición ha estado captando detalles, que ahora empiezan a formar un patrón mucho más claro, revelando conexiones ocultas que antes pasaban desapercibidas y que ahora cobran un sentido importante. Hay situaciones donde aparentas calma mientras por dentro estás preparando el movimiento definitivo, y eso solo lo entiende quien ha tenido que resistir en silencio. Cuéntame cómo lo gestionas tú. ¿Sueles callar y esperar? Mientras me concentro, siento como la carta del reloj de ceniza toma protagonismo en la mesa, y esta carta no habla de prisa sino de espera inteligente, de tiempos que parecen agotarse, pero en realidad se están ajustando. El reloj de ceniza indica que alguien creyó que tu margen era corto, que no aguantarías la presión, que terminarías cediendo para evitar conflicto o desgaste emocional, pero subestimaron tu verdadera fortaleza. Sin embargo, esta carta señala lo contrario, señala que quien pensaba tener ventaja temporal está empezando a quedarse sin argumentos sólidos, y cuando el tiempo se vuelva en su contra, la narrativa cambiará sin necesidad de que hagas un espectáculo. Sé que hubo un momento concreto donde casi tiras la toalla, quizá después de una llamada fría, de un correo que no respondió lo que esperabas, o de una conversación donde sentiste que tus palabras caían en saco roto.
Esa sensación de hablar y no ser escuchado deja una huella profunda, sobre todo cuando has invertido energía, ilusión o recursos materiales en esa batalla, e incluso pensaste que tal vez exagerabas, que era mejor adaptarte y no seguir insistiendo, porque el cansancio pesa más con los años. Pero ese pensamiento no fue definitivo, fue una pausa, y ahora comprendes que todavía quedaba movimiento por hacer, que la partida no estaba terminada y que podías cambiar el destino. La carta del puente invertido aparece de forma contundente, y me obliga a explicarte algo importante, porque habla de un vínculo que parecía roto, pero que en realidad estaba mal construido desde el principio. Este símbolo indica que la conexión con esa persona, o con esa institución, necesitaba una revisión profunda, no un parche temporal que solo alargara el problema, y el puente invertido revela que alguien está empezando a reconocer su error en silencio, aunque todavía no lo admita en voz alta. Y ese reconocimiento interno es el primer paso, para que la balanza empiece a inclinarse a tu favor, porque aceptar la realidad te da la fuerza necesaria para avanzar con seguridad. Hay también un tema económico o de estabilidad que se entrelaza con todo esto, algo que parecía bloqueado, como si siempre faltara un detalle para cerrar el trato o recibir lo que corresponde. Has sentido la presión de justificar cada gasto, de explicar cada decisión, como si tuvieras que demostrar constantemente que mereces ese reconocimiento o esa oportunidad, y esa dinámica cansa, porque convierte lo legítimo en una batalla constante, y eso desgasta más que cualquier discusión abierta. Sin embargo, veo un cambio sutil en esa dinámica, un ajuste que se produce cuando menos se espera, y que puede modificar el panorama de manera inesperada y favorable para ti. En tu círculo cercano hay alguien mayor, o con experiencia acumulada, que observa todo con más claridad de la que aparenta, aunque no intervenga directamente en cada conflicto. Esa persona ha notado lo que ocurre, ha visto las incoherencias, y aunque no siempre te lo diga con palabras directas, su apoyo es más firme de lo que imaginas. A veces ese respaldo se muestra en un consejo breve, en un gesto práctico, en una ayuda concreta que llega justo cuando más falta hacía, y ese sostén silencioso será clave cuando llegue el momento de hacer tu jugada final. A veces alguien te mira con superioridad hasta que todo cambia de golpe, y ese instante tiene un sabor difícil de explicar. Me interesa saber cómo lo vives tú. ¿Disfrutas ese giro inesperado? Mientras sigo leyendo, percibo la presencia de la carta del candado dorado, y esta carta no simboliza cierre definitivo, sino acceso restringido que finalmente se abre para quien tiene la llave correcta. El candado dorado habla de un permiso, de una autorización, de una validación que parecía inalcanzable, y que ahora empieza a estar más cerca de lo que crees. Indica que alguien con poder de decisión está revisando información, reconsiderando posturas, cuestionando la versión que le contaron, y cuando esa revisión termine, la historia oficial puede cambiar radicalmente. Es normal que sientas una mezcla de esperanza y cautela, porque ya has vivido promesas que se diluyeron antes de materializarse, y eso deja una sombra de desconfianza comprensible. No quieres ilusionarte en exceso para no volver a caer desde alto, y por eso mantienes una actitud prudente incluso cuando las señales mejoran, pero esa prudencia no es negatividad, es aprendizaje acumulado, es la sabiduría que se gana después de haber confiado sin garantías. Y justamente esa experiencia es la que te permitirá no cometer los mismos errores, cuando la oportunidad vuelva a ponerse frente a ti, porque ahora cuentas con una perspectiva mucho más clara. Hay un detalle que empieza a repetirse en tu entorno, algo que al principio parecía casual, pero que ahora adquiere un significado distinto, como una frase que escuchas en contextos diferentes, o una noticia que se relaciona con tu situación personal. No son coincidencias vacías, son indicios de que el escenario está cambiando lentamente, aunque todavía no haya un anuncio formal que lo confirme, y has empezado a notar que ciertas personas ya no hablan con la misma seguridad de antes, que su discurso pierde firmeza cuando se profundiza un poco. Y en ese matiz sutil está la prueba de que la batalla no estaba perdida, solo estaba en pausa, esperando el momento preciso para retomar la lucha con renovada energía y convicción. Virgo, prepárate porque lo que se destapa ahora cambia por completo la lectura de todo lo anterior, y no hablo de un pequeño ajuste, sino de un giro que desmonta la versión que te hicieron creer. Esa batalla que dabas por perdida nunca fue una lucha limpia, estuvo condicionada por información incompleta, por decisiones tomadas a tus espaldas, por acuerdos que no conocías del todo. Mientras pensabas que estabas fallando,
En realidad estabas jugando con desventaja porque alguien movía hilos en silencio, y cuando esa verdad sale a la superficie, el tablero deja de ser el mismo para todos. Siempre me interesa saber cómo desconectas cuando el día se complica, y necesitas despejar la mente, porque cada persona tiene su pequeño ritual secreto que le devuelve la calma. ¿Qué haces para relajarte? Aquí es donde la energía se sacude con fuerza, porque la carta del trono velado se manifiesta con una intensidad que no puedo ignorar, y esta carta habla de autoridad oculta, de alguien que influía sin mostrarse directamente. El trono velado revela que una decisión clave no dependía solo de la persona con la que discutías, sino de otra presencia que aconsejaba desde la sombra, influyendo en cada movimiento con discreción. Esto explica contradicciones, retrasos inexplicables, cambios de postura que te dejaron descolocado cuando todo parecía ya acordado, y entender esto no es para alimentar rabia, es para que comprendas que no estabas perdiendo por incapacidad, sino por un juego que no veías completo. Hay alguien que aparentaba neutralidad, que incluso te decía que no quería meterse, pero cuyas palabras pesaban más de lo que imaginabas en la resolución final, y esa persona no actuó por maldad pura, actuó por interés, por proteger su propia posición, por miedo a que tu avance alterara su comodidad. A veces las traiciones no son dramáticas, son decisiones frías que priorizan estabilidad personal sobre justicia, y eso duele más porque se siente calculado, y ahora encajan miradas esquivas, consejos ambiguos, advertencias disfrazadas de preocupación que en realidad buscaban frenarte. No te voy a mentir, esta revelación puede remover emociones intensas, porque duele reconocer que hubo manipulación cuando estabas actuando de buena fe, y eso puede cambiar tu forma de ver todo. Quizá recuerdes una conversación concreta donde te dijeron que era mejor no insistir, que aceptar la pérdida era lo más sensato, y ahora esa frase cobra un significado distinto. Esa supuesta prudencia no era consejo desinteresado, era una forma de evitar que llegaras hasta el fondo del asunto, y cuando entiendes esto, algo dentro de ti se enciende con más claridad que nunca. En medio de esta sacudida, la carta del Sol de Hierro brilla con una fuerza impresionante, y esta carta simboliza verdad firme, revelación que no puede ser ocultada por más tiempo. El Sol de Hierro no es un estallido escandaloso, es una luz constante que va dejando en evidencia cada incoherencia, cada versión incompleta que te contaron, e indica que la información empieza a circular, que alguien habla más de la cuenta, que un dato sale a la luz en el momento justo. Y cuando eso ocurre, la narrativa que te perjudicaba empieza a resquebrajarse frente a quienes antes dudaban de ti, mostrando la verdad oculta y devolviéndote la confianza que mereces tener siempre. Aquí llega el giro que nadie vio venir, porque la persona que parecía tener el control, empieza a sentir la presión que antes recaía sobre tus hombros, y eso cambia completamente el juego. Empieza a justificar decisiones, a explicar retrasos, a suavizar su discurso cuando nota que ya no tiene la misma ventaja, y lo que antes era seguridad ahora es defensa, lo que antes era silencio ahora se convierte en explicaciones apresuradas. Y tú, que creías estar contra la pared, descubres que el terreno bajo los pies de esa persona no es tan firme como aparentaba, y que puedes aprovechar esa debilidad para avanzar con fuerza. Me encanta descubrir qué planes sencillos hacen feliz a cada persona, como un paseo tranquilo o una charla larga sin prisas. Cuéntame qué disfrutas más en tu tiempo libre, qué te recarga energía. La carta del juicio de cristal aparece como un golpe seco sobre la mesa, y su mensaje es claro: hay una evaluación justa que se activa cuando menos lo esperan, quienes actuaron con doble intención. El juicio de cristal no depende de gritos ni confrontaciones directas, depende de hechos que se alinean solos y muestran la realidad tal cual es, y esta carta me habla de una reunión, de una revisión formal, de un momento donde se comparan versiones y la tuya resulta coherente. ¿Entiendes ahora por qué esa sensación persistente de no estar derrotado nunca desapareció del todo? Porque en el fondo sabías que faltaba información, que algo no cuadraba en la historia oficial. No era orgullo ni terquedad, era intuición afinada por la experiencia, era la conciencia tranquila de quien sabe que actuó con honestidad, y esa claridad interna fue tu mayor fortaleza, incluso cuando dudaste en silencio frente al espejo. Y es precisamente esa coherencia la que te coloca ahora en una posición mucho más fuerte que antes, porque tu integridad y claridad te hacen invencible frente a cualquier adversidad presente. Hay también una motivación oculta que empieza a revelarse, relacionada con dinero,
con reconocimiento o con miedo a perder influencia dentro de un grupo, porque alguien temía que tu avance evidenciara su propia inseguridad, que tu éxito cuestionara decisiones pasadas que prefirieron no revisar. Por eso intentaron cerrar la historia rápido, por eso impulsaron la idea de que ya no había nada más que hacer, pero cuando la verdad encuentra su camino, las intenciones quedan expuestas aunque nadie las confiese abiertamente. Siento como la carta del ala desatada se despliega con una energía expansiva, que cambia el aire de la lectura, porque esta carta simboliza liberación tras una presión prolongada. El ala desatada habla de una oportunidad que se abre justo después, de que se reconoce la verdad, de un espacio que se crea cuando ya no te ven como el problema, sino como parte de la solución. Indica movimiento, avance concreto, posibilidad de recuperar lo que parecía cerrado definitivamente, y aquí es donde la batalla que dabas por perdida, empieza a transformarse en victoria real. No es una victoria basada en humillar a nadie, es una victoria basada en recuperar tu lugar, en restablecer el equilibrio que se había inclinado injustamente, y la balanza vuelve a su centro cuando se revisan los hechos con serenidad, cuando se desmontan rumores y se observan resultados objetivos. Quien te subestimó empieza a comprender que tu silencio no era debilidad, era estrategia contenida, y esa comprensión cambia la dinámica de poder sin necesidad de confrontaciones agresivas. Virgo, lo que ahora se abre ante ti no es solo el cierre de una batalla, es el inicio de una etapa donde recuperas algo que parecía desgastado, la confianza plena en tu criterio y en tu capacidad de sostener decisiones difíciles. Has pasado por dudas, por silencios incómodos, por momentos donde pensaste que quizá era mejor no insistir, y sin embargo aquí estás, con el escenario cambiando a tu favor. Esa victoria no llega con fuegos artificiales exagerados, llega con una sensación profunda de orden restablecido, de equilibrio que vuelve a su sitio sin necesidad de escándalo, y cuando el entorno perciba esa estabilidad en ti, empezará a tratarte desde un lugar muy distinto. Hay una oportunidad concreta que se perfila en el horizonte cercano, algo relacionado con estabilidad material o reconocimiento, que empieza a tomar forma después de tanto desgaste y esfuerzo constante. Puede tratarse de un acuerdo que se renegocia, de una propuesta que regresa con mejores condiciones, o de un ingreso que finalmente se desbloquea tras una revisión necesaria. No será un regalo caído del cielo, será el resultado de haber sostenido tu postura cuando parecía inútil seguir, y ese resultado traerá una sensación de alivio que te permitirá respirar con más calma. Hay hábitos pequeños que cambian completamente el ánimo, como madrugar con calma o preparar café sin prisas mientras todo está en silencio. Quiero saber cómo empiezas tus mañanas. ¿Tienes alguna rutina especial? Mientras la energía se asienta, la carta del jardín renacido se muestra con una dulzura poderosa, y esta carta habla de recuperación después de un terreno que parecía estéril. El jardín renacido simboliza proyectos que vuelven a florecer, vínculos que se fortalecen tras una crisis, recursos que se multiplican cuando se cuidan con paciencia, y me transmite la imagen de algo que creías agotado, que ahora vuelve a mostrar señales de vida con más fuerza que antes. Y esa imagen no es solo simbólica, es una señal clara de que tu esfuerzo sostenido empieza a dar frutos visibles, y que el camino que elegiste está comenzando a iluminarse con éxito. En el ámbito emocional también hay un ajuste importante, porque alguien que dudó de ti empieza a mirarte con otros ojos, reconociendo en silencio que tu postura tenía fundamento. Esa persona puede no pedir disculpas explícitas, pero su actitud cambiará, su forma de escucharte será más respetuosa, más abierta, y a veces el reconocimiento no llega con palabras solemnes, llega con gestos pequeños que dicen ahora entiendo. Y ese entendimiento, aunque no sea perfecto, cerrará una herida que llevabas tiempo intentando ignorar, permitiéndote avanzar con mayor ligereza y confianza hacia lo que realmente deseas alcanzar. La carta del cáliz sereno aporta una vibración de paz interior que me emociona especialmente, porque indica que después de tanta tensión llega una etapa de armonía más consciente. El cáliz sereno no promete ausencia total de conflictos, promete una capacidad distinta para afrontarlos sin perder el centro, y habla de conversaciones más honestas, de acuerdos más equilibrados, de decisiones que ya no se toman desde el miedo sino desde la seguridad. Hay algo que quiero que integres con claridad, y es que jugar a todo o nada no siempre significa arriesgarlo todo externamente. A veces significa arriesgar la vieja versión de uno mismo que ya no encaja. Has dejado atrás la versión que aceptaba migajas por evitar confrontaciones,
la que dudaba de su intuición por no parecer exagerado, y esa transformación interna es la verdadera victoria, porque cambia la forma en que te posicionas ante cualquier reto futuro. En el plano práctico, te veo tomando una decisión concreta en los próximos tiempos, una acción que antes habrías postergado por prudencia excesiva y que ahora asumirás con firmeza tranquila. Puede ser firmar algo que antes temías, presentar una propuesta, exigir condiciones claras o incluso poner un límite definitivo en una relación que te desgastaba, pero no será un acto impulsivo, será el resultado de haber comprendido tu valor real dentro de la historia. A veces una serie o película llega justo cuando más la necesitas, y se convierte en compañía habitual durante semanas. Me interesa conocer tus gustos. ¿Qué estás viendo ahora mismo? La carta del sendero claro se despliega suavemente, y esta carta indica que el camino se simplifica, cuando se despejan las dudas que lo enturbiaban, porque el sendero claro no elimina los desafíos, pero los hace visibles y manejables, sin trampas ocultas ni manipulaciones disfrazadas. Me muestra que avanzarás con más tranquilidad, sabiendo exactamente dónde pisas y qué esperas de los demás, y esa claridad evitará que vuelvas a caer en dinámicas donde otros deciden por ti. Quiero que recuerdes cada momento donde pensaste que habías perdido, porque ahora entenderás que cada uno de esos instantes fue entrenamiento para esta nueva etapa, y la paciencia que cultivaste, la observación cuidadosa, la capacidad de no reaccionar desde la rabia, todo eso te ha dado una ventaja enorme. No fue tiempo desperdiciado, fue preparación estratégica aunque no lo supieras entonces, y esa preparación te permitirá sostener el éxito con madurez, sin miedo a que se derrumbe al primer obstáculo. También percibo una mejora en el entorno familiar o cercano, como si la tensión acumulada empezara a disolverse, cuando se reconoce la verdad de los hechos, y puede haber una conversación pendiente que finalmente se da en un tono más calmado, donde cada parte expone su visión sin necesidad de imponerse. Esa reconciliación, aunque no sea perfecta, fortalecerá vínculos que habían quedado resentidos por la incertidumbre, y sentirás que no solo ganaste una batalla externa, sino que recuperaste armonía en tu espacio más íntimo. La carta del faro permanente ilumina el cierre de esta lectura con una fuerza serena, porque simboliza guía interna estable, que no depende de opiniones cambiantes ni de circunstancias externas pasajeras. El faro permanente te recuerda que la verdadera seguridad nace de tu criterio, de tu experiencia acumulada, de la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Esta carta indica que incluso si surgen nuevos retos, tendrás herramientas para afrontarlos sin perder el rumbo, y esa certeza será tu mayor protección en adelante, fortaleciendo tu espíritu y convicción. Quédate con esta sensación de logro silencioso, de equilibrio recuperado, de dignidad reafirmada sin necesidad de aplausos exagerados, porque lo importante es la paz interna que ahora has conseguido mantener. Has demostrado que una batalla que parecía perdida puede transformarse, cuando se sostiene con paciencia y claridad, cuando se juega a todo o nada desde la convicción y no desde la desesperación. Confía en la fuerza que has descubierto en ti, porque no desaparece al terminar este proceso, se queda contigo como una base sólida, y si esta lectura ha resonado contigo, suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura.